Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad te voy a dar algunos datos y tips que tienes que tener en cuenta cuando vas a armar el motor G6 de una Mazda BT50. Dicho motor también lo vemos en la Mazda B2600, ya que prácticamente la Mazda B2600 evolucionó a la Mazda BT50. Entonces aquí te voy a dar algunos datos como los aprietes o torques y algunos tips que tienes que tener para el armado de este motor. En particular, este motor nosotros lo vamos a anillar. Simplemente lo vamos a anillar porque lo que ha sufrido en este motor es el cigüeñal. Una biela se fundió y ya lo hemos rectificado. Rectificamos el cigüeñal y la circunferencia de la biela. En el primer dato que te puedo regalar es la luz que se puede apreciar entre las puntas de los anillos. Esta medida la podemos revisar con unas láminas de calibración. En las láminas de calibración nosotros vamos a encontrar la medida aproximada que nos tiene que dar o la luz que tienen que tener los anillos. Para los superiores vamos a encontrar una medida entre los 0.012 a los 0.018 milésimas de pulgada. Mientras tanto, para el inferior 0.010 a 0.016 milésimas de pulgada es la luz que tienen que tener las puntas de los anillos. A lo largo del tiempo, uno agarra un poquito de escarmiento. Para otras personas le dicen experiencia. Y es que estos son los detalles que marcan la diferencia. Armar un motor no es simplemente armarlo. Tú puedes rectificar el motor, puedes comprar los anillos a la medida que tú la necesites. Pero revisar este tipo de datos son los que marcan la diferencia en el momento del armado de cualquier tipo de motor. Entonces, este es el primer dato que te puedo regalar. La luz entre las puntas de los anillos para los superiores y para el inferior. Tiene que estar dentro de los parámetros para que tu motor no baje aceite a largo plazo, ya que si los anillos quedan muy abiertos, el aceite se va a filtrar entre las paredes de los cilindros y el pistón de este motor. Dato interesante. Antes de instalar el cigüeñal, yo coloco los rociadores de los pistones. Ellos son los que se encargan de rociar o mantener lubricado el pistón para que no cree fricción entre el cilindro y el pistón. A estos tornillos le podemos aplicar 15 libras-pie. No poseo un torque para estos, pero le puedes aplicar 15 libras-pie. Yo me adelanté y pues también de una vez instalé los ejes de balanceo de este motor. Obviamente también recomiendo cuando tú lo vas a instalar aplicarle un toquecito de grasa o le puedes lubricar bien con aceite para que cuando este motor encienda por primera vez no encienda en seco y los metales se vayan a rayar. Entonces es un dato que te puedo regalar. Antes de instalar, instala siempre con grasa, con un poquito de grasa. Obviamente no tienes que echarle mucha grasa, o con aceite, con simplemente aceite, para que no se vayan a alterar mis amigos aquí en las redes sociales. Ya hemos instalado las conchas, los casquetes, vamos a decirle metales, los metales de bancada. Este es el que posee el axial. Él va ahí entre las paredes del cigüeñal. La recomendación que te puedo dar es revisar de que este metal pueda girar de manera suave como está girando este, porque en algunas marcas genéricas el axial viene muy ancho, entonces no va a entrar en las paredes del cigüeñal y vas a tener problemas si lo instalas y después no va a girar el cigüeñal de manera fácil. Vamos a instalarlo ya que vimos que el metal gira de manera correcta en las paredes del cigüeñal. Vamos a echarle buen aceite y las que tienen la ranura son las que van en el bloque. Los metales lisos, los que son totalmente lisos, son las que van en las tapas de las bancadas. Las que tienen la ranura son las que van en el bloque. Las lisas van en las tapas de las bancadas.
Aquí tenemos buen aceite. Recomiendo siempre aplicar buen aceite para que los metales no se dilaten en el momento de encender por primera vez este motor. Siempre recomendable aplicarle buen aceite a los metales, siempre, para que no vayan a sufrir cuando tú vayas a encender el vehículo por primera vez. Las tapas de las bancadas todas tienen su numeración. Esa es la tapa número 1, la tapa número 2, la tapa número 3, la tapa número 4 y la tapa número 5. No se logra apreciar bien, pero todas tienen su numeración y todas tienen una flecha. La flecha siempre va a apuntar hacia el pistón número 1. El pistón número 1 es el que está cerca a la cadena de tiempo de este motor. Siempre en esa posición van las tapas de las bancadas de este motor. Aquí tenemos el orden de apriete en la imagen inferior y el apriete o el torque para iniciar es de 25 libras-pie y en ese mismo orden le vas a aplicar dentro de los 54 a los 61 libras-pie. Yo le aplico 25, 54 y luego le aplico 61 libras-pie. En 3 pasos le aplico el torque en el orden de apriete que me indicó la imagen inferior. Los pistones, aquí tenemos los pistones. Los pistones tienen su posición. El pistón va a tener una F, la cual me va a indicar que ese es el frente del pistón. Hay algunos pistones que no poseen el punto en el pistón. Si no lo posee, va a ser una F. La F me va a indicar que siempre va hacia el frente. El frente es hacia el pistón número 1 o hacia la cadena de tiempo de este motor. Y por este costado vamos a tener una raya. Esa raya se va a alinear con la tapa original de la biela, ya que estas tapas de biela, esa que usted aprecia en la pantalla, es única para cada biela. Entonces por ese lado podemos identificar. Si las rayas se juntan, entonces es la tapa de la biela. Pero recomiendo no invertir las tapas de las bielas para que no tengas problemas. El frente siempre va hacia el pistón número 1 y aquí tenemos el punto. Ese punto siempre va hacia el frente. A las bielas le podemos aplicar en 3 aprietes o en 3 secciones. Para el primero 25 libras-pie, seguido de 48 y por último 51 libras-pie sin ningún inconveniente. Estos tornillos son gruesos y las tuercas son también gruesas. Le puedes aplicar este torque, el cual estos aprietes o estos torques o estos datos que yo te estoy dando, lo adquiero de fraco.com. Siempre no es dejarse llevar simplemente de la primera información que tú consigas en internet. Pero en fraco.com tú puedes conseguir muchos datos interesantes como los torques y las sincronías de tiempo de muchos motores. Vamos ahora a instalar la culata. Y aquí pues estamos revisando y el piñón del cigüeñal tiene un punto en uno de sus dientes. Ese punto es para alinear la cadena de tiempo o el eslabón pintado de la cadena de tiempo de este motor. Ese es otro dato. Las cadenas de tiempo tienen eslabones pintados para alinearlos con los puntos de los piñones. Antes de instalar la culata, te recomiendo revisar esto que estoy señalando en este momento. Este es el que se encarga de pasar el aceite o el lubricador hacia la parte de la culata. Revisa que no esté tapado. Revisa que no esté tapado para que no tengas problemas de lubricación hacia la parte de la culata. Ya hemos instalado la culata, el empaque de la culata, totalmente nuevo. Revisamos este lubricador, pues ese es el que se encarga de pasar el aceite hacia la parte de la culata, está totalmente destapado. Eso siempre lo tienes que revisar. En una ocasión, ese lubricador se me quedó tapado, imagínate, y tuve que volver a bajar la culata. Por eso siempre te digo o te doy casos que me han pasado en la vida real. Le podemos aplicar un poquito de aceite a la rosca de los tornillos. Todos los tornillos poseen unas arandelas.
Las arandelas son muy importantes en el momento que tú vas a apretarle o darle el torque a esta culata. Aquí tenemos el orden de apriete. En ese mismo orden de apriete que nos indica la imagen, nosotros le vamos a dar el torque o el apriete a esta culata. En el primer apriete, 25 libras-pie. En el segundo, 50 libras-pie. Y por último, 65 y 72 libras-pie. Esto tiene un reapriete. ¿Qué es esto? Bueno, cuando transcurre media hora de darle el apriete final, vamos a aflojar todos los tornillos y le vamos a dar un reapriete de 72 libras-pie en el mismo orden de apriete. Es muy sencillo y muy fácil aplicarle el torque ya que está en libras-pie. Vamos a proceder a instalar la primera cadena, la cual es la principal. Esta cadena posee eslabones pintados. Dos eslabones pintados que están juntos, que son para el piñón del cigüeñal, y uno para un eslabón pintado que es para el piñón del eje de levas. Cuando identificamos este caso, simplemente alineamos el eslabón pintado sobre el punto del piñón y los dos eslabones pintados de la cadena sobre el punto del piñón del cigüeñal. Míralo, ahí mismo quedó y empezamos a sincronizar el tiempo de este motor de manera fácil y de manera sencilla. Si te está gustando este video, dale like y suscríbete para más contenido con respecto al área de la mecánica. Vamos a seguir armando. Revisamos que los puntos estén totalmente alineados. El cuñero del eje de levas siempre va a quedar en sentido horario a las 12. Ya hemos colocado los deslizadores, colocamos también el tensor de la cadena. Que ese tensor o que ese deslizador siempre quede flojo para que pueda tensionar la cadena de manera correcta. Ya hemos colocado todos los tornillos, quedó los dos eslabones pintados sobre el punto del piñón, pero ya no se aprecia el punto del piñón. Evidentemente quedó en perfecto estado y en la parte superior sí se aprecia el punto del piñón alineado con el eslabón pintado. Antes de accionar el tensor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Antes de accionar el tensor, vamos a colocar los balancines del eje de levas. El riel de los balancines vamos a colocarlos. A este riel de balancines o a las tapas del árbol de levas le podemos aplicar 15 libras-pie. Son tornillos 8 milímetros para una llave 12 milímetros. Le aplicamos 15 libras-pie para que quede totalmente perfecto el apriete de esta culata. Ahora sí podemos revisar que todo esté en su lugar. Eslabones pintados sobre los puntos en la parte superior y de igual manera en la parte inferior. Aquí tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior y el eje de levas en sentido horario a las 12. Dato interesante. A este tornillo del piñón del eje de levas le podemos aplicar 45 libras-pie y a los tornillos 6 milímetros para la llave 10 milímetros le podemos aplicar 10 libras-pie. Estos torques los tengo en newton metros, pero en la conversión son 45 al eje de levas, al tornillo del eje de levas y a los tornillos para la llave 10 milímetros, 10 libras-pie para que todo quede apretado de manera correcta. Y como te dije, estos torques o estos aprietes los adquiero de fraco.com. Si te interesa cualquier tipo de motor, ahí puedes conseguir muchos datos interesantes con respecto a los aprietes y la sincronía de tiempo de muchos motores. Esto es un dato que te doy. Si llegaste hasta estos 14 minutos, te llevaste este regalo también, porque muchas personas me preguntan de dónde adquiero los aprietes y los torques de los motores, y pues de fraco.com. Vamos a instalar la segunda cadena y hay que alinear este piñón loco con el piñón de balanceo de admisión. Este piñón posee un punto. Yo resalté el punto y resalté el diente. Y este otro piñón del eje de balanceo tiene dos rayas. En medio de esas dos rayas vamos a alinear el punto del piñón, el cual es ese diente que yo resalté de blanco.
Recomiendo siempre resaltar esta parte para que puedas apreciar que haya quedado totalmente alineado el eje de balanceo con el piñón loco. Y fíjate cómo se aprecia. Cuando tú lo pintas, puedes apreciar de mejor manera que estén completamente alineados y no vas a quedar con dudas. Si estos piñones no quedan alineados de manera correcta, cabe entre las posibilidades que tu motor quede con vibraciones, ya que estos ejes de balanceos son los que se encargan de reducir las vibraciones en este motor 2.6 de Mazda. Muy interesante ese dato, tiene que quedar totalmente alineado. Una vez que lo alineamos, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a alinear los eslabones pintados de la cadena con los puntos de los piñones. Fíjate cómo ya hemos alineado, quedó totalmente alineado el eje de balanceo con el piñón loco de este motor. Este piñón posee una raya en uno de sus dientes. Ese es el punto de sincronía, tanto para admisión como para escape. En el escape también vamos a tener una raya. Y el plato del piñón del cigüeñal también posee 2 puntos y ahí nosotros vamos a alinear los eslabones pintados. Si tú compraste una cadena de tiempo, un kit de tiempo completo y no trajo los eslabones pintados, en la parte superior de este video te voy a dejar la sincronía completa de este motor y datos como los eslabones pintados para que tú no tengas inconvenientes en el momento de sincronizar el tiempo de este motor. Aquí tenemos eslabones pintados, los cuales vamos a alinear con los puntos de los piñones, tanto en el piñón del cigüeñal como en los ejes de balanceo, tanto de escape como para admisión. Fíjate cómo tienen que quedar. De esa manera, nosotros alineamos o sincronizamos las dos cadenas de este motor G6 de una Mazda BT50. Ahora vamos a proceder a colocarle los deslizadores y el tensor, que en esta oportunidad el tensor es manual, no es hidráulico. Ya hemos colocado los deslizadores y el tensor. Dato, a este tensor no le apliques tanta tensión para que la cadena no quede sonando en el momento que tú enciendas tu motor. Dale una tensión específica, no la aprietes tanto. No te puedo decir, mira, esto es aplícale esta tensión, ya que esta tensión puede variar dependiendo la marca que tú compres del kit de tiempo. Al tornillo del piñón loco le puedes aplicar 40 libras-pie para que quede totalmente torqueado de manera correcta. Y a los tornillos para la llave 10 milímetros le aplicamos 10 libras-pie. Antes de instalar la tapa o la bomba de aceite, te informo, hay que lubricarla. Hay que lubricarla para que no tengas inconvenientes en el momento que tú enciendas el motor por primera vez y que lubrique de una buena vez. Ya hemos instalado la tapa y a esta tapa le podemos aplicar 15 libras-pie sin ningún inconveniente. Hay que colocar los dos tornillos que están desde la culata hacia la tapa. A estos tornillos también le aplicamos 15 libras-pie. Vamos a instalarle el cárter. Originalmente, este cárter no posee una empacadura o un empaque, pero yo soy fiel creyente que cuando un motor ya tiene años, recomiendo colocarle empaque. Yo pego el empaque al cárter, lo pego y lo procedo a instalar para que el empaque no se me corra. Aplico un poquitico de silicón y de esa manera colocamos el cárter. Al cárter le aplicamos 10 libras-pie. De esa manera quedaría torqueado de manera correcta nuestro cárter de este motor. Ya hemos colocado el damper y vamos a proceder a instalar el distribuidor de este motor. Y aquí empezamos. Espero explicarme lo mejor posible. Cuando instalamos el damper va a tener una muesca o una ranura. Esa muesca se va a alinear con la letra T de esta tapa cadena o de esta bomba de aceite. Cuando esa T está alineada con la muesca, vamos a tener el pistón número 1 en su punto muerto superior.
¿Por qué? Porque el tiempo no lo hemos corrido, todo está como lo hemos armado. Ahí tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior. Y cuando tenemos el eje de levas en su posición, que el punto del piñón del eje de levas está en sentido horario a las 3, ahí tenemos en explosión nuestro primer pistón. Ahí tenemos en explosión. Siempre cuando ese punto del piñón está en sentido horario a las 3, tenemos en explosión nuestro primer pistón. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a instalar el distribuidor de este motor. Con respecto al pistón número 1, que la chispa tiene que salir en este momento para el pistón número 1. En la mayoría de los casos, la tapa del distribuidor tiene un número 1 en uno de sus torres. Esta tapa no es la excepción y yo la marqué. Está resaltada de blanco. Entonces, esta es la torre para el pistón número 1. Vamos a dirigir el rotor del distribuidor hacia esta torre. Hacia esa torre nosotros vamos a instalar nuestro distribuidor. Ya lo hemos instalado y usted va a apreciar cómo va a quedar el rotor. El rotor prácticamente lo vamos a alinear con ese tornillo del distribuidor. Fíjate cómo quedó alineado a ese tornillo. Y yo lo dejo en término medio. Para cuando yo encienda el motor, si necesito adelantar o atrasar la chispa, lo voy a hacer. Tiene que quedar en término medio. Entonces, como ya yo reconozco cuál es la torre para el pistón número 1, me ha quedado el rotor del distribuidor totalmente dirigido hacia esa torre. Fíjate cómo quedó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el pistón número 1 en punto muerto superior y el piñón del eje de levas en sentido horario a las 3, ahí tenemos el pistón número 1 en explosión. Por ende, yo coloco el distribuidor en posición al pistón número 1. Cuando conseguimos o cuando coloco el distribuidor en posición al pistón número 1, es muy fácil colocar los demás cables o colocar los cables y el distribuidor de este motor. Ese es el pistón número 1 o la salida del pistón número 1. Salida del pistón número 1, pistón número 3, pistón número 4, pistón número 2. El orden de encendido de este motor es 1, 3, 4, 2. En orden a las agujas del reloj. Vamos a colocar nuestro cable. Pistón número 1, pistón número 3, pistón número 4, pistón número 2. 1, 3, 4, 2 en orden a las agujas del reloj. Es muy sencillo cuando tú sabes o cuando identificas el pistón número 1. Vamos a colocar en orden de encendido 1, 3, 4, 2 nuestros cables en orden a las agujas del reloj. Cable del pistón número 1, cable del cilindro del pistón número 3. Aquí tenemos el cable del pistón número 3, cable del pistón número 4, el cual es el que sigue, y por último sería el cable del pistón número 2. 1, 3, 4, 2 es el orden de encendido de todos los motores 4 cilindros. Siempre será así, eso no creo que vaya a cambiar. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2 en orden a las agujas del reloj. Vamos a proceder a nosotros a armar. Esto lo hice aquí abajo para que no se me haga tan complicado en el momento cuando el motor está instalado. Y porque no he puesto la tapaválvulas. Siempre va a ser así. Cuando ese punto del piñón está en sentido horario a las 3, tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior y en explosión para el primer pistón. Siempre. Nosotros vamos a colocar el distribuidor en posición al pistón número 1 y no vamos a tener inconvenientes para la puesta de este distribuidor. Vamos a seguir armando. Vamos a colocar la tapaválvulas, la admisión, para proceder nosotros a instalar este motor 2.6 o como se le conoce 2600 de esta Mazda BT50. Al tornillo del damper le podemos aplicar 185 newton metros. Esta medida sí la tengo en newton y pues no pude hacer la conversión. Hagan la conversión ustedes, amigos. En internet podemos conseguir conversión de newton a libras-pie. Al tornillo del damper 185 newton metros
para el torque del tornillo del damper. Tornillo del damper 185. Al tapaválvulas le podemos aplicar 10 libras-pie. Prácticamente a todos los tornillos para la llave 10 milímetros de este motor, 10 libras-pie. A los tornillos de la admisión le podemos aplicar 15 libras-pie, que son tornillos 8 milímetros para una llave 12 milímetros. 15 libras-pie a los tornillos de la admisión o el múltiple de admisión. A esta tapaválvula yo no le aplico silicón, simplemente le aplico silicón en los cauchos del frente y el trasero. ¿Para qué? Para evitar fugas a largo plazo. Eso es un dato. No le aplico silicón, no necesita aplicarle silicón o ningún pegante a esta tapaválvulas. Vamos a seguir armando y aquí nos encontramos con el volante de este motor. A este volante le podemos aplicar 94 libras-pie en un primer apriete, seguido de 101 libras-pie para que quede totalmente torqueado de manera correcta. Siempre aprieta en cruz, no apretes en círculo, no, siempre aprieta en cruz para que los tornillos todos tengan o lleguen al torque indicado. Vamos a seguir armando, miren cómo ya hemos armado en la totalidad. Y ahora sí, finalizamos con el armado de este motor. De esta manera yo instalo este motor. Prácticamente coloco las mangueras y tuberías de refrigerante. Fíjate bien cómo todo está en su posición. Es muy fácil encender este motor cuando tú lo instalas de esta manera. Obviamente hay que ayudarse de una grúa para que pueda ser más fácil el trabajo. Esta manguera es la que entra en la base del termostato. También la vamos a instalar para que no sea tan complicado cuando tenemos el motor allá adentro. También le vamos a colocar el filtro para que cuando este motor esté instalado no sea tan complicado colocarle el filtro del aceite a este motor. Ahora, de esa manera es que nosotros lo vamos a instalar. Y de esa manera, pues el motor entra sin ningún inconveniente. Ya lo hemos instalado en la carrocería. Ya hemos colocado todos los tornillos de la caja y el bloque. También colocamos el compresor del aire en su posición. Las bases con sus soportes y también con sus... Ellas tienen como una especie de protector para que la base del motor no sufra. También la hemos colocado. Esta camioneta realmente está totalmente original. Bueno, está original mecánicamente porque le han dado muy mala vida. Realmente pues está muy golpeada. Ya colocamos también todas las correas en su posición. Fíjate cómo van. Aquí voy enfocando para que tú veas cómo van las cosas. De este lado hay una masa o una tierra que va al múltiple de admisión. Colocamos las mangueras del riel de los inyectores en su posición. Ya hemos armado todo en la totalidad. Ya hemos completado el refrigerante en el radiador. También completamos el aceite en el motor. Mira cómo hemos colocado también todo hacia este costado. Los cables de las bujías también lo hemos colocado en orden como lo explicamos anteriormente. 1, 3, 4, 2. Ese es el cable que marcamos anteriormente. 1, 3, 4, 2 en orden a las agujas del reloj. Y ahora sí, con esto vamos a encender este vehículo. Tenemos sensor MAF conectado y sin más nada que hacer y sin más nada que decir, vamos a ver si enciende este vehículo. Estos vehículos no van a accionar o no van a encender de una buena vez. Ellos encienden aproximadamente al tercer o al cuarto intento. ¿Por qué? Porque el distribuidor es el que acciona la bomba de combustible. Entonces, hasta que no tengas presión en el riel de los inyectores, esta camioneta no va a encender de manera correcta. Pero un dato que te quiero regalar es que antes de que esta camioneta encienda,
ese testigo de aceite tiene que apagar. Mira cómo se apagó el aceite, el testigo del aceite. Esto me indica que el testigo de aceite o que el motor ya lubricó. Cuando el testigo de aceite ya se apaga es porque el motor ya lubricó de manera correcta. Vamos a ver si en esta sí me enciende. Y bingo, en esta me encendió a la cuarta vez. Eso también depende de cómo esté la bomba de combustible. Si la bomba de combustible está deficiente, pues obviamente va a costar llegar más combustible, más rápido el combustible hacia los inyectores y que genere la presión indicada en el riel de los inyectores. Ya encendió de manera correcta. Al principio usted va a sentir que le van a sonar los impulsadores o los taquetes, pero aproximadamente al rato, después que caliente en la totalidad, se tiene que desaparecer este sonido. El distribuidor no tuve la necesidad ni siquiera de tocarlo, lo dejé en esa posición término medio y los cables están en la misma posición que te indiqué anteriormente, para que no vayan a creer que yo los engaño en los videos. Todos los cables están como yo los dejé anteriormente, 1, 3, 4, 2, como lo indiqué anteriormente en este mismo video. Y bueno amigos, en un video anterior o en unos videos anteriores expliqué totalmente la sincronía de tiempo de este motor. Si tienes alguna duda con respecto a la sincronía de tiempo de este motor, en nuestro canal de YouTube tenemos un excelente contenido dedicado simplemente a este tiempo de este motor G6 de una Mazda BT50. Fíjate, Mazda BT50, esto es año 2011 si no me equivoco, 2010 o 2011 si no me equivoco. Bien cuidado, o por lo menos en el área mecánica está bien cuidada porque le han dado muy mala vida, las latas están muy malas. Aquí vamos a proceder a escanearlo. Fíjate que la temperatura ya se ha elevado bastante, estamos en término medio de temperatura. Y vamos a escanear esta camioneta para ver si no tenemos algún código de error. Aparentemente tenemos problemas con el alternador, pero ya eso sería otro trabajo que vamos a corregir más adelante. Pero en este video te voy a demostrar que todo ha quedado correctamente. Si tú conectaste todo correctamente, no vas a tener ningún código de error almacenada en la computadora de este motor. No vas a tener ningún código de avería. Vamos a seleccionar el vehículo Mazda BT50. Esto es 2.6 litros o como se le conoce motor G6 desde el 2007 en adelante. Ahí es donde cambia de B2600 a Mazda BT50. La luz del el testigo del alternador me está iluminando. Fíjate cómo parpadea. Pero en el escáner me indica que tengo una carga de 14.5 voltios, indicándome que está cargando correctamente el alternador. Debe tener algún corto por ahí, pero eso lo vamos a corregir más adelante. BT50 o Ranger, que viene siendo la misma en algunos sectores o en algunos países, no en todos lados. Al menos en Venezuela la Ranger no es la misma BT50. Pero aquí en Colombia sí, la Ranger es la misma BT50, pero en los diésel, si no me equivoco. Vamos a revisar si tenemos algún código en el área del PCM, que es el módulo del tren motriz de esta camioneta. Vamos a revisar, esperemos que el escáner me abra, a ver si tenemos algún código almacenado. Y bueno amigos, si has llegado hasta aquí, pues realmente eres un fiel seguidor de este canal. Vamos a revisar si tenemos algún código de avería. Y evidentemente mi escáner me dice que no hay códigos de error. Todo está normal. Todos los conectores quedaron en su posición, conectados, valga la redundancia, sin ningún inconveniente. Ya ha calentado de manera correcta esta camioneta. Hasta ahí tiene que llegar la aguja. Y con esto vamos finalizando con este video. Todo está normal en el área de la electrónica o en la centralita de este motor. Evidentemente ya han cargado los impulsadores, no hay sonidos extraños. Mira cómo trabaja ese motor de perfecto. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si te ayudó, si te informó, si eres dueño de vehículo y querías ver cómo se le hace un trabajo de estos, aquí te lo dejo.
Si tú eres principiante, aquí también te dejo este video. Y si tú eres un veterano y estás viendo este video, pues excelente. Bien por mí que un veterano esté viendo este video. Bueno amigos, esto ha sido todo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Recuerda que somos Emilio Motor en Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en TikTok. Estamos subiendo cada día contenido mejorado con respecto al área de la mecánica, sincronías de tiempo, datos interesantes. Bueno, lo que yo pueda cargar a este canal en YouTube, lo voy a cargar si ustedes también así lo quieren y si también así me apoyan. ¿Cómo yo sé que ustedes quieren? Bueno, demostrando su apoyo a este canal en YouTube. No te quedes tú solo con esta información, comparte este video con tus amigos, con el grupo de BT50 en la región o en el país donde estés viendo este video. Sin más nada que decir, aquí te dejo con este audio de fondo de este motor de BT50.